Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Aldrin Capacitación. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y te invito a que juntos obtengamos nuevas herramientas y conocimientos que te serán de gran utilidad para tu vida laboral. Si eres emprendedor, empresario o colaborador en una empresa, este podcast es para ti. Espacio Profesional, un podcast de Aldrin Capacitación. Hola, bienvenidos nuevamente a esto que es Espacio Profesional. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante y que actualmente se requiere para todas las empresas y tú también, si eres emprendedor, tienes que contemplarlo. Hoy hablaremos sobre herramientas digitales para pymes. Y para hablar de este tema nos acompaña Luis Manuel Ávila Sequeira, quien ya ha estado con nosotros en el podcast. Y en lugar de presentarlo el día de hoy, me gustaría que tú nos platicaras un poquito más de ti, Luis Manuel, para que la gente te siga conociendo. Entonces, antes de comenzar y de entrar de lleno esto de las herramientas digitales, platícanos un poquito de ti para que la gente siga conociéndote. Soy egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi experiencia laboral se ha enfocado en el ámbito del desarrollo del emprendimiento, en el cual inicié en el 2014 y culminé en el 2018, en el Instituto Morelense de las Personas, Adolescentes y Jóvenes, en el cual estaba como jefe de departamento y coordinador de una acción que se llamó Casa del Emprendedor. En este instituto lo que hacía era ayudar a jóvenes a desarrollar su idea de negocio y a tener un éxito en el funcionamiento de sus empresas que siempre habían soñado. Lo hacía por medio de capacitación constante y proporcionándoles las bases y las herramientas para lograrlo. En estos últimos años, a partir del 2018 que culminé esa etapa de mi vida, empecé a desarrollar otro tipo de participación, en el cual me volví ponente, me volví jurado de algunos proyectos de emprendimiento, pero sobre todo me volví en un consultor y capacitador para las personas que querían desarrollar un negocio. Me especialicé en el uso de modelo Canvas, en el design thinking o lo que se conoce como la innovación pensada en el cliente y también en el servicio de atención al cliente. Me enfoqué en desarrollar más planes de negocio y en estos últimos años o en estos últimos meses y a raíz de la pandemia empecé a especializarme en la producción audiovisual para mi pymes y en el marketing de redes, en específico en lo que es Facebook Ads. Muchas gracias, Luis Manuel. Y además, bueno, ahorita que lo mencionabas al final, que con todo esto, con esta situación que está pasando, pues todo esto de las herramientas digitales van a ser fundamentales. Y platícanos para que todos aquellos que nos están escuchando podamos entender bien qué es todo esto de las herramientas digitales. Primero platícanos qué son las herramientas digitales. Con esta primera pregunta. Pues mira, las herramientas digitales son utensilios, son cosas que existen, pues digamos, o que se empezaron a generar a partir de los años 80 con el surgimiento de las computadoras, pero que aquí en México se empezó a generar a partir de los años 90 con la difusión del Internet, del uso del Internet, pero que en los últimos 5 años, de hecho, ha tenido una escalada impresionante. Y pues bueno, parte de las herramientas digitales que conocemos son las redes sociales, o de las más famosas son las redes sociales, las paqueterías de oficina, como son los procesadores de texto, las capturadoras de base de datos o generadoras de base de datos, las herramientas de presentación. Esas son herramientas digitales porque propiamente no existen en un espacio físico. Es diferente a, por ejemplo, un martillo, un taladro o a otro tipo de herramientas que en el homólogo de este ejemplo nos sirven para construir. Entonces, las herramientas digitales es todo aquello que existe dentro de un dispositivo, valga la redundancia, digital y que normalmente
se encuentra almacenado dentro de la nube, o dentro de lo que hoy se conoce como la nube, que incluso ya ni siquiera es espacio físico, sino que es un espacio, como su nombre lo hemos estado mencionando, digital. Qué interesante, Luis Manuel. ¿Y cuál es el impacto que tienen estas herramientas digitales en las pymes? Platícanos, vamos a profundizar. ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas? ¿Qué impacto pueden tener en, pues, en nuestros negocios, en estas pequeñas y medianas empresas? Claro que sí, Ana. Pues mira, el asunto del impacto para las pymes sobre estas herramientas digitales es de gran relevancia, ya que se habla acerca de que las personas que no tienen conocimiento sobre herramientas digitales ya son analfabetas. Sí, recordamos que hace algunos años, hace como 20 o 25 años, se hablaba de que una persona es analfabeta cuando no sabía leer y escribir. Hoy en día una persona es analfabeta cuando no sabe utilizar un dispositivo móvil de manera adecuada. Y es muy fácil hablar de que los dispositivos móviles o los dispositivos que tienen acceso a la red o a la web son solamente para usar redes sociales. Y eso es uno de los grandes errores porque ahí se pueden hacer grupos de trabajo, se busca con el uso de las herramientas digitales tener un mayor crecimiento dentro de la empresa, un mayor procesamiento de datos, es decir, se busca optimizar el trabajo que se realiza. Entendiendo esto, es que podemos hablar de que las herramientas digitales desde hace 5 años al menos han tenido un crecimiento exponencial y sobre todo han tenido un crecimiento y un desarrollo muy marcado en el momento en el que empezó la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque la curva de aprendizaje que han tenido muchos emprendedores y también la parte de la cantidad de empresas que fracasan han sido menor durante el tiempo de pandemia. Es decir, han subsistido y han existido más empresas que que comparado con el 2018-2019. Sí, entonces, tomando estos datos, lo que quiero decir es que el conocer estas herramientas y conocer que hay un universo de opciones y entenderlas y aplicarlas dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra profesión, es de gran relevancia. Muchos nos vamos nada más en México sobre todo, por usar grupos de WhatsApp para trabajo. Y eso es eso es de lo peor que podemos hacer, porque WhatsApp para usarlo como grupo de trabajo, o sea, como mensajería es excelente, pero para trabajar, para la profesión, es pésimo. ¿Por qué? Porque está reducido, limitado, es incómodo, es más personal, entonces no siempre es tan bueno mezclar las cosas personales con, eh, con lo laboral. Y no lo digo yo, o sea, lo dice un ranking que se hizo un análisis para saber cuáles son las herramientas de comunicación laboral o profesional más adecuadas, y WhatsApp está calificada en el lugar número 52. Entonces, bueno, eso es una evaluación a nivel global, habrá que revisarla, pero también la invitación es revisar las otras opciones. Está súper bien, Luis, y como dices, a veces nos limitamos solamente a algunas cosas que conocemos, habiendo más herramientas, y como tú dices, la comunicación debe ser un poco más puntual en algunas cosas, entonces hay que elegir la herramienta adecuada para lo que queremos comunicar y qué es lo que queremos hacer y cuál es el objetivo. Entonces, ya que nos hablas de qué son las herramientas digitales, el impacto, y ya vimos que el impacto es fuerte y más ahorita con todo lo que está sucediendo, ¿cómo podríamos implementar todo esto en nuestros negocios, en las pymes? ¿Cómo se puede implementar? Pues mira, Ana, gracias por esa pregunta. Lo primero que hay que preguntarnos es qué tan dispuesto estoy a cambiar las cosas, que sería básicamente a mejorar. Y lo segundo es qué tanto presupuesto tengo. Entonces, ¿por qué habría que hacerse estas dos preguntas?
La primera, para saber hacia dónde queremos ir. Esa es la base de una estrategia. Establecer un plan de acción. Y la segunda, para tomar dos decisiones, que sería contratar a alguien que nos ayude a llegar a esa meta, que le hagamos la entrevista que se necesite, todo lo que se requiera, el análisis de la persona. Y si no tenemos el presupuesto para contratar a alguien, para capacitarnos. Y establezcamos una ruta que sea de lo más sencillo a lo más complejo. Y lo quiero establecer de la siguiente manera. Pensemos que queremos aprender a hacer pasteles. Entonces, antes de hacer pasteles, que ya requiere un conocimiento amplio o específico sobre ciertas cosas o previo, hay que aprender a hacer bollos. Una vez que ya aprendiste a hacer bollos o a hacer teleras, lo que podrías hacer es, si sigues teniendo el suficiente presupuesto, pues lo tomas el siguiente curso, Panadería 2, por ejemplo, y así vas creciendo hasta que llegas a pastelería o repostería. Pero si no tienes, utiliza esos recursos para refinanciar, atrévete a vender y entender que hoy en día no es que una imagen diga más que 100 palabras, 1000 palabras. Es más bien un video dice más que 1000 palabras. Y un video tiene más retención. Entonces, para ambos casos, acércate con expertos también, con los profesores que tengas, con, con las personas que estén ahí. Creo que si utilizas las redes sociales de una manera sabia y adecuada y les preguntas a las personas que han estado ahí en el momento en el que tú estás aprendiendo, te puedes llenar de mucho más conocimiento y te pueden ayudar a aplanar esa curva de aprendizaje que vas a tener. Entonces, si respondiste que quieres cambiar demasiado de manera sustancial lo que tienes como empresa y estás dispuesto a contratar a personas o aprender, pues sigue esa estrategia. Sigue ese camino, da pequeños pasos, dalos lo más rápido que puedas y de un momento a otro te vas a dar cuenta que ya estarás corriendo. Muchas gracias, Luis Manuel. Y fíjate, ahorita que mencionabas todo esto de sí estás dispuesto a cambiar, estás dispuesto a implementarlas y gracias por darnos aquí una guía para poder comenzar con todo esto de las herramientas digitales en nuestras pymes. ¿Qué otras recomendaciones les podrías dar a las personas que están dispuestas a adoptar esto, a evolucionar y adaptarse a estos cambios que estamos enfrentando? ¿Qué más les podrías mencionar al respecto? Claro, pues mira, mi recomendación es que se atrevan, que empiecen a hacer un post, que empiecen a hacer fotografía, que empiecen a hacer un texto que ellos sientan como atractivo, que lo analicen y lo comparen. Pero también que hagan mucho el tema de educación, pero educación para tu empresa. Y con educación para tu empresa no quiero decir que te pongas enfrente de una cámara y digas las capitales de los países del mundo o que eduques a tus trabajadores. Lo que me refiero es que hables sobre los beneficios de tu producto o tu servicio. Por ejemplo, si yo vendo aceite, de todos los tipos de aceite, voy a subir un video cada 3 días o cada 2 días o diario, hablando sobre, en un capítulo, por ejemplo, los beneficios del aceite de oliva, ¿no? Entonces, los usos cosméticos del aceite de oliva. Y luego los usos de cosméticos del aceite de coco. Y les pongo ejemplos. Eso es lo que quiere la gente. Muchas personas quieren saber cómo ocupo este producto o este servicio que me estás ofreciendo en mi vida cotidiana. Ahora, si quieres utilizar más herramientas digitales, pues prueba. O sea, empieza con algo pequeño, por ejemplo, plataformas como Google te ofrecen su paquetería, una paquetería
de forma gratuita y limitada en algunos casos, antes de hacer una inversión a contratar algún tipo de herramienta digital que ya se utilice de una manera más profesional y que sea de paga. ¿Por qué? Porque toda esa curva de aprendizaje en la que tus colaboradores van a pasar de no entender nada sobre cómo encender, por ejemplo, hasta una webcam, o cómo hacer documentos compartidos, o cómo hacer transferencias electrónicas, o generación de mil cosas que ya se pueden hacer a través de la nube. Y algo que sí hay que mencionar es que se respeten los tiempos de trabajo, que también les dé cierta libertad para poder hacer el cumplimiento de sus metas. Esa es otra cosa. Hay que cambiar la forma de cómo hacemos nuestros trabajos, nuestros negocios, y entender que la mejor forma es por resultados y no por tiempo. Sí, al inicio de la pandemia, muchos emprendedores y muchas empresas sentían que tenían que estar 8 horas sentadas frente a su computadora, y era insano eso. Entonces, si estableces una meta de necesito esto antes del jueves a las 2 de la tarde, entonces la persona se va a organizar y darles actividades prioritarias, darles actividades cotidianas que se tengan que cumplir en tiempos específicos. Si se da esa, digamos, libertad, esa comodidad, se va a quedar con una mejor satisfacción de home office de la que se puede tener, digamos, con las condiciones que ya hablaba, ¿no? Entonces hay que atrevernos a implementar. Si ya tenemos la estrategia, pues hacerlo. Empezar por el paso más pequeño que podamos, pero empezar. Y como lo mencionas, aquellos que se quieren atrever a implementar todas estas herramientas digitales para MIPYMES, aquellos que se quieran atrever a implementarlas, e inclusive, ¿no? Si tú mismo no tienes a lo mejor todavía un negocio o una empresa, pero tú también quieres dar a conocer tus servicios o tu trabajo, lo puedes hacer. ¿Dónde te pueden contactar, Luis Manuel? ¿Dónde pueden preguntarte? ¿Dónde pueden contactarte por si necesitan alguna asesoría, algún seguimiento? Danos tu información, por favor. Claro que sí, Ana, te agradezco la oportunidad de estar nuevamente en tu programa. Para mi contacto te dejo mi LinkedIn como Luis Manuel Ávila Sequeira, y también me pueden contactar vía correo electrónico a esquematica.contacto@gmail.com. Por ahí me pueden escribir, me pueden hacer preguntas. También estaría bueno que hicieran preguntas aquí en el podcast, o en los comentarios más bien, y las resolveríamos en otro análisis. Pues muchas gracias y hasta luego. Saludos a todos tus escuchas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y gracias por darnos toda esta información que es muy valiosa. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando aquí en el podcast, y bueno, ojalá y todos estos consejos y toda esta información que han recibido les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo episodio de Espacio Profesional. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo episodio de Espacio Profesional. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Alden Capacitación. Si te gusta el podcast, compártelo. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.